Buenas tardes para todos, que Dios los bendiga. Es un privilegio, es un honor poder estar con ustedes en esta iglesia, aunque ya la conocíamos. Gracias, apóstol Jorge Mario, por recibirnos. Gracias a su esposa, a toda la familia de Yeshua. Es un privilegio estar con ustedes. Me acompaña mi esposa. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Ella es mi esposa, Flor de María de Samayoa. Y gracias a mi sobrino, el ingeniero Pablo. Él se graduó de ingeniero el año pasado en la Universidad de San Carlos, acá en Guatemala, y este año cierra su maestría. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Y bienvenidos todos los que están de visita esta mañana. Hay tanto que compartir, pero quiero declararles parte de una palabra profética. No la voy a predicar, es otro el mensaje. Usted escuchó a mi hija Jocelyn. ¿Cuántos conocen al profeta Ken Peters? Hace muchos años conocí a Ken. Me enviaron como bateador emergente a predicar a la iglesia de un apóstol en Retaluleu. Conocí a un hombre ahí y Dios me dio una palabra para ese hombre. Luego yo no sabía que había Santa Cena, y al final de la predicación nadie me avisó. Yo tomé el tiempo y que si había Santa Cena al final. Pero le dan el tiempo a aquel hombre a quien Dios me había dado una palabra profética, y cuando él se baja de ministrar la Santa Cena me dijo: gracias por la palabra que me diste, yo también tengo una para ti. Y cuando nos dimos la mano hubo cortocircuito ahí. Y entonces yo le digo: ¿quién eres? Le digo: antes de que me digas la palabra, ¿quién eres? Un hermano. No, digo: ¿quién eres? Un hermano. ¿Cuál de todos los ministerios estás? Soy un hermano, me dijo. Yo dije: no le voy a sacar quién es pero ya sospecho quién es. Y me declara una palabra y me dijo: esta palabra tal vez es muy grande, muy compleja, tal vez piensas que no se va a cumplir. Lo que él no sabía era que era una palabra profética que años atrás el apóstol Byron Walter nos había dado en Monte Sión, Amatitlán, cuando fue invitado como un profeta. Solo fue confirmación, pero él dijo: conozco a un hombre que se llama Ken Peters. Ese hombre te da lugar, día, fecha y hora, y él te va a confirmar esta palabra. No quise decirle que esa era confirmación. Finalmente un día llega Ken Peters a Quetzaltenango y nos invitan para estar allí. Iba con una compañía de profetas. Había alguien que tenía era todo el prototipo de un Marines de los Estados Unidos. Y yo dije: ¿quién de todos será el profeta? Y el Espíritu de Dios me dijo: el de playera roja. Y yo hubiera dicho: bueno, cualquiera de los demás era el profeta principal, pero el de playera roja. Y entonces le digo al traductor: tengo una palabra para el profeta, ¿será que puedo dársela? Y me dice: dásela. Y le compartimos la palabra. El Espíritu de Dios vino sobre él y se fue a la lona, y después pasa ese corpulento, parecía sargento, y pasa y me empieza a hablar en inglés. Y yo dije: ¿me estará bendiciendo o me estará insultando? Y me hablaba. Entonces llega el traductor y me dice: lo que te está diciendo es que por favor ores por él. Y oro por él, terminé orando por la compañía de profetas. Y cuando Ken se levanta, entonces me dice: ¿tú tienes una hija? Y yo le digo: tengo 3 hijos. Y dice: no, tú tienes una hija, es la última y es mujer. Y sí, es mi única hija. Y le digo entonces, y me dice: veo que danza. Tenía 2 meses de estar en el ministerio de exaltadoras. El año anterior tuvo que inscribirse en ballet porque la rechazaron por su corta edad, 5 años y fracción, y no la querían aceptar en el equipo de danza. Entonces luego le digo a la encargada: ¿sabes qué? Hazme un favor, evalúa a mi hija, no le des un chance solo porque es la hija de uno de los pastores asociados. Si le vas a dar un chance, que sea por mérito. Y entonces la metimos a ballet. Y luego empezó a danzar. Y llega Ken y dice: veo que danza, pero ese no es su ministerio. Su ministerio es el canto, es la música. Y pasaron, y yo le cuento a ella estaba en kinder, y le cuento a ella, y no sé si me la creyó o no. Pasaron 11 años hasta el reencuentro otra vez con Ken. Pasaron 11 años y me dicen: hay un tal Ken. Dice:
tal vez es el que usted ha hablado. Y voy de colado a esa iglesia. Me dio mucha pena realmente, pero tenía tantos deseos de volver a encontrar a Ken. Y entró, según yo, nadie se había dado cuenta. Y que si Ken, ¿te acuerdas lo que dijo? Y dijo: yo no sé quién es este hombre, ni qué está haciendo aquí, ni por qué razón vino, si tiene motivos correctos o incorrectos. Yo me quedo y le digo a mi esposa: qué rico. Voy a usar un guatemaltequismo y le digo: hoy descubro si es profeta. No, porque yo no sabía si era Ken o no. Habían muchos cambios físicos. Y le digo entonces a mi esposa: hoy voy a descubrir si es profeta o no. Si es un auténtico profeta, no me podrá tachar de nada, no me podrá acusar de nada, le digo, porque qué rico es no tener cola que le pisen a uno. Pero sí fue impresionante lo que dijo Ken. De repente dice: ya sé. Y el resto del mensaje nos lo dedicó, que sigo queriendo poder obtener esa grabación. Y fue algo extraordinario. Al día siguiente le llevo unas fotos, de esas fotos donde Dios me permitió orar por él, y dice: sí, soy yo. Entonces ya conocimos ya le presenté a Jocelyn, y entonces fue donde Jocelyn empezó a cantar. Y bueno, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel y verdadero. Quiero pedirle que cierre sus ojos. Quiero que se una conmigo en oración. Padre Dios, queremos darte gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por la bendición y el privilegio de la vida. Gracias por permitirnos estar congregados en tu nombre para alabarte, bendecirte, exaltarte y honrarte. Y para también ser bendecidos por medio de tu palabra. Precioso Espíritu de Dios, trae tú la revelación de la palabra que tú mismo inspiraste. Hazla viva y eficaz para que no vuelva a Dios vacía, sino que cumpla el propósito para el cual Dios la envía hoy, y sea prosperada en todo aquello en lo que Dios quiere que sea prosperada. Precioso Espíritu Santo, conforme a la promesa, que tu unción sea sobre este lugar y sobre toda carne, que todo yugo se pudra, que la libertad de Dios se produzca, para que tu pueblo pueda ser no solamente oidor de la palabra, sino hacedor de ella. Lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, amado Padre Dios. Amén. Muy bien. Antes de la palabra, Dios me dijo: dile a mi pueblo que en este tiempo 2014 yo ratifico mi pacto hecho con Abraham, lo ratifico a la iglesia. Dicen amén todos aquellos que quieren que Dios ratifique el pacto hecho con Abraham. Ahora, ¿qué incluye el pacto con Abraham? O sea, deme 5 minutos solo para decirles. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: sal de Ur de los Caldeos. ¿Cuál era la idea de Dios al decirle a Abraham: sal de Ur de los Caldeos? Santificar su vida. Porque él nació en una nación idólatra, hacedores de ídolos. Entonces le dice: sal de Ur de los Caldeos. La idea era: quiero que salgas de las malas compañías porque corrompen las buenas costumbres. Santifica tu vida. Sal de Ur de los Caldeos. Luego le dice: deja tu tierra, la tierra que con tu sudor tú adquiriste. La casa de tu padre significa la herencia que piensas recibir a la hora de que se muera tu padre. Y dice: y tu parentela. Ven a la tierra que yo te diré. Y aquel salió. Entonces la promesa fue esta, el pacto de Dios con Abraham fue este: si tú te santificas, si tú sales de Ur de los Caldeos, si tú me crees, si tú me obedeces, yo, dijo Dios, de cierto te bendeciré con abundancia. ¿Cuántos quieren ser bendecidos con abundancia? Te multiplicaré grandemente, que es diferente ser bendecidos con abundancia. La idea es: te voy a ensanchar al norte, al sur, al este y al oeste, independientemente de la prosperidad. Entonces te bendeciré con abundancia. Capítulo 13, versículo 2. No lo vaya a buscar, por favor, porque no es este el mensaje. Esto es algo para que usted se consagre este año. Capítulo 13, versículos 2 dice: y Abraham era riquísimo en oro, plata y ganados. Dios cumple. Le dijo: de cierto te prosperaré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Dios le quitó los límites a Abraham. Le dijo: hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Tercera, le dice: bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldijeren maldeciré.
Tu simiente, ahora note, Abraham era un anciano. Sarai había sido estéril desde el momento en que entró a la vida reproductiva, había sido estéril hasta este momento en que dice la escritura que había cesado la costumbre de las mujeres. Significa que la menopausia había venido. Entonces le dice: tu simiente se multiplicará como las estrellas de los cielos. Dice, y como el polvo de la tierra. Tu simiente poseerá la tierra. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Note que el enfoque más grande de Dios era con la descendencia. Y luego le dice: de tus lomos saldrán reyes y sacerdotes. Diga conmigo: mis hijos serán reyes y sacerdotes. Diga: tendrán gobierno, tendrán riqueza y serán santos delante de Dios. Porque dice: de tus lomos saldrán reyes y sacerdotes. Y luego le dice: y cuando mueras, morirás en buena vejez. En otras palabras, morirás no porque el reumatismo, la artritis, el cáncer, el SIDA. Morirás no porque la diabetes. Morirás porque hay que morir. Morirás en buena vejez. ¿Cuántos quisieran tener una vida así? Te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente, bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldijeren maldeciré. Tu simiente se multiplicará como las estrellas de los cielos, tu simiente será como el polvo de la tierra, tu simiente poseerá la tierra, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, de tus lomos saldrán reyes y sacerdotes, y cuando mueras morirás en buena vejez. Ese fue el pacto. Ese fue el pacto que Dios hizo. Y luego cuando nace Isaac, usted puede leer el capítulo 26. Dios se le aparece a Isaac y ratifica el pacto que le hizo a su padre. Y le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Esta tierra te la daré a ti y te extenderás al norte, al sur. Otra vez la ratificación del pacto. Capítulo 28. Jacob, por querer ser un hombre próspero económicamente, le hace trampa al hermano y el hermano ofrece matarlo. Ahora sale huyendo, llega al desierto, una roca, se acuesta sobre una roca y Dios se le aparece ahí. ¿Y qué le dice Dios? Yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Note que a los hijos le vuelve a hablar de la descendencia. Diga conmigo: Dios es un Dios generacional. Y le dice: la daré a tu descendencia y te extenderás, y vuelve otra vez a decirle. Y luego Dios nos dice ahora: dile a mi pueblo que yo ratifico con la iglesia el pacto que hice con Abraham. Todas las bendiciones que Dios le prometió a Abraham son nuestras ahora. Y quiero cerrar aquí por esto. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6, puede leer desde el verso 10 en adelante de Hebreos. Dios dice ahí: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud o disposición hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan la promesa. Ahora ojo, porque cuando Dios juró a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora dice: y Dios queriendo mostrar con los herederos de la promesa. ¿Quiénes creen ustedes que somos los herederos de la promesa? Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Diga: yo soy un heredero de la promesa de Dios a Abraham. Y dice: y Dios queriendo mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su palabra. Y dice, si usted lee el verso antes, dice que el fin de toda controversia entre hombres es un juramento. Pero Dios, queriendo mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su palabra, interpuso juramento. Y es para que por dos cosas sea, dice, imposible que Dios mienta. ¿Lo ha leído? Para que por dos cosas sea imposible que Dios mienta. Y Dios nos está diciendo: la bendición de Abraham es para ustedes.
Ahora usted dirá, pero no soy descendiente de judío. No importa. La escritura dice: sabed pues, o sabed por tanto, dice otra versión, que los que son de fe, estos también son, ¿qué cosa? ¿Hijos de quién? Hijos de Abraham. Así es de que les deseo un feliz año 2014. Que la bendición del Dios Altísimo sea sobre ustedes. Que Dios los prospere con abundancia, que los multiplique grandemente, que bendiga a los que le bendigan y tenga misericordia de los que les maldigan. Que los hijos de ustedes se multipliquen como las estrellas, como el polvo de la tierra. Que sus hijos posean la tierra, los mejores puestos, los mejores puestos ejecutivos en las empresas, hasta que lleguen a ser los dueños de la empresa. Los mejores puestos, los puestos claves en el gobierno, para que finalmente seamos gobernados por gente temerosa de Dios. Que sus hijos sean reyes y sacerdotes, que gobiernen, que sean ricos, pero que sean santos sacerdotes consagrados a Dios. Y que el día en que usted tenga que morir, muera en buena vejez. Voy a usar un guatemaltequismo, perdone si uso eso, pero que el día en que usted muera no estire la pata, sino que el día en que usted muera encoja los pies. Porque un día estaba en reunión de médicos. Me gusta preguntar mucho cuando hay profesionales, y me tocó estar en medio de, habían 5 médicos y estaban hablando, y le digo a uno de los doctores: ¿por qué se usa el guatemaltequismo? No hablo de un chapinismo, porque no sé si usted sabe qué significa chapín. Entonces no es muy bueno. Entonces le digo: ¿por qué se dice estirar la pata? Y me dicen los médicos: porque así sucede. ¿Y cómo se da eso? Me dice: hay un momento en que hay un estado de rigidez. Y me dijo: no solo son los pies, me dijo, el cuerpo se pone rígido, pero la gente dice estiró la pata. Y yo le digo en el Antiguo Testamento que los que murieron, entonces no murieron, porque dice: encogió los pies y durmió y se reunió con sus padres. Eso es morir en buena vejez. Muy bien. Abra conmigo las escrituras, por favor, en Isaías 55. Isaías 55. Vamos a leer un verso. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Dice, y voy a bajar acá, que este púlpito es para muy altos. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. La idea es sin dinero. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y aceite. Muy bien. ¿A cuánto les gustaría ir a comprar sin dinero? En este diciembre del año que pasó, yo vi una noticia en Noticiete. Capturaron a una mujer, eso fue aquí en la capital, que entra a una boutique exclusiva para ropa de damas. Pero el guardia de seguridad se la queda viendo, y el guardia pensó: esta mujer no es del estatus de esta tienda. Pero la mujer llega y empieza a comprar muchas prendas, y carísimas, carísimas. Y el guardia de seguridad sospechó. Cuando va a pagar, resulta que la tarjeta con la que pagó no era válida. En principio no era una tarjeta original. Ella quería comprar sin dinero, y decía el titular, salió en prensa también, decía el titular: pasará las fiestas de fin de año en la cárcel. ¿A cuánto les gustaría comprar sin dinero? Bueno, ¿será que se puede comprar sin dinero? Entonces, ojo, oiga lo que Dios me reveló aquí. Lo voy a dejar para el final. En el 2012, y son 12 años, Dios me trajo una palabra profética, que era el año del gobierno, y me empieza a enseñar muchas cosas. Fueron 2 enseñanzas sobre esa. Entonces, pero en la oración modelo del Padre Nuestro, Jesús dijo esto: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos
tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, etc. Diga conmigo, vénganos tu reino. Necesitamos entender que la palabra reino se debe conceptualizar bajo dos tiempos. Normalmente cuando se habla de reino se piensa en el reino milenial. Muchos ya murieron esperando el milenio. De que existe, existe. De que va a venir, va a venir. Un día, dice la Escritura, vendrá el Rey de Gloria. La iglesia subirá para recibirle y descenderemos y reinaremos con él durante 1000 años. Ese es el milenio. Pero también necesitamos entender que el reino de Dios ya vino a la tierra. Juan el Bautista dijo que venía el reino de Dios o el reino de los cielos. Y cuando Jesús aparece caminando por la orilla del río, dice: he aquí el reino de los cielos se ha acercado. Luego en otro pasaje Jesús dice: el reino de los cielos, en referencia a él, dice: el reino de los cielos entre vosotros está. Juan dijo: viene. Jesús dijo: ya está. Está aquí. ¿Y qué sucede cuando el reino de los cielos es manifestado en la tierra? Cuando Jesús llegaba a donde había enfermedad, los espíritus de enfermedad, la enfermedad tenía que apartarse porque el reino de los cielos había llegado. ¿Qué sucedía con la pobreza? Cuando Jesús llegaba a los lugares donde había pobreza o extrema pobreza, la pobreza tenía que irse porque el reino de los cielos había llegado. Él podía multiplicar 2 peces y 5 panes para darle de comer a una multitud de 5,000 hombres, sin contar sus mujeres y sus hijos, y todavía recoger 12 cestas llenas, no de sobras, sino de peces y panes. Y todavía sobraba. ¿Qué pasaba cuando Jesús, que era la representación misma del reino de los cielos, llegaba al lugar donde habían endemoniados? Los demonios tenían que decir: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Y Jesús les decía: calla y sal. Y tenían que salir y los cuerpos eran libres. ¿Qué sucedía cuando el reino de los cielos era manifestada en medio de lo natural y lo sobrenatural? Pues sucedían milagros. Podía decirle al viento y al mar: calla y enmudece. Y obedecía. Entonces dice Jesús: el reino de los cielos entre vosotros está. Cuando comisionó a los 12, capítulo 10 de Mateo, les da instrucciones y les dijo: vayan y díganle, el reino de los cielos ha llegado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia han recibido, de gracia den. O sea, lo que estaba diciendo es: manifiesten el reino de los cielos. Entonces yo no tengo que esperar a que el milenio sea establecido para que Dios haga un milagro, porque Dios puede hacer el milagro ahora. Yo no debo esperar a que el milenio sea establecido para finalmente ya no estar bajo la influencia de un espíritu demoníaco, porque el reino de los cielos ya está entre nosotros. Yo no tengo que esperar a ese milenio, sino simple y sencillamente el reino de los cielos debe manifestarse en nosotros. Entonces Dios me dio varias cosas acerca del reino. ¿Sabe usted que cada reino, no voy a explicar todo eso porque voy a ir a una sola de las 5 cosas. ¿Sabe usted que cada reino tiene su propio lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje oficial o la lengua oficial de nosotros los guatemaltecos? ¿Cuál es? El español o el castellano. ¿Cuál es la lengua oficial de los norteamericanos? ¿Cuál es el idioma oficial de los chinos? El mandarín. Cada pueblo. ¿Sabe usted que a nuestra nación se le llamó un tiempo como el reino de Guatemala? O sea, cada nación es un reino. Entonces, cada nación tiene su propio idioma. ¿Sabe usted que el reino de los cielos tiene su propio idioma? Y el problema es que el pueblo de Dios no ha aprendido el lenguaje del reino para poder adquirir las cosas de Dios. ¿Sabe usted cuál es el idioma del reino de los cielos? Pues las lenguas. Porque cuando nosotros hablamos en lenguas, el que está a la par no se edifica, a veces escandaliza.
Nosotros mismos no entendemos, pero el Espíritu gime con gemidos indecibles y habla directamente a Dios como conviene, porque muchas veces pedimos sin saber que no nos conviene. Entonces hay un lenguaje. Diga conmigo, hay leyes. Hay leyes, cada nación tiene sus propias leyes. Pues el reino de los cielos tiene sus propias leyes también. Una ley del reino es, oíste que fue dicho, ojo por ojo. Mas yo te digo, no resistas al que es malo. Ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. Hazle bien al que te hace mal. Ora por el que te ultraja y te maltrata. ¿Cuál es la ley del reino con respecto al adulterio? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo te digo hoy, que el que mira y desea a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Diga conmigo, leyes del reino. ¿Qué más tiene un reino, una nación? Tiene su propio estilo de vida. ¿Me explico con eso? Su propia cultura. Pues también hay un sistema cultural del reino de los cielos. Pero quiero lanzarme a lo que quiero predicar esta mañana. ¿Sabe que cada nación tiene su propia moneda? ¿Cuál es la moneda oficial de nosotros los guatemaltecos? La de los mexicanos, la de los norteamericanos, la de la Unión Europea, la de los chinos. ¿Qué sucedería si usted viene, agarra un lempira y va a una tienda cualquiera y quiere pagar con un lempira? No se lo reciben. Dice, no, esto no. Acabo de venir de México y me confundí. Tenía unas quetzales guatemaltecos y las monedas de a días se parecen mucho. Y con la prisa tuve que pagar un taxi, con la prisa doy. Pero en eso me di cuenta y el taxista no se dio cuenta. Y entonces me doy cuenta y le digo, permítame, me equivoqué. Y cuando la vio dijo, qué bueno que me avisó, esa no la recibimos aquí. Digo, obvio, los 10 pesos eran más que el quetzal. Y me dice, no la recibimos. ¿Sabe usted que el reino de los cielos tiene su propia moneda, su propia unidad monetaria? Y que con esa moneda del reino sí podemos adquirir las cosas sin dinero. ¿Me explico con eso? Con esa moneda de reino nosotros sí podemos comprar sin dinero. Porque, y no solo podemos comprar sin dinero, sino podemos comprar aquellas cosas que todo el dinero del mundo no puede comprar. ¿Cómo se llama esa unidad monetaria del reino? Abra conmigo ahora las escrituras en la carta del apóstol Pedro. Por favor, abra conmigo las escrituras. Primera Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y dice, y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora dice, para que sea sometida, dice, a prueba vuestra fe, que es más preciosa que el oro. Ahora detengámonos acá. ¿Qué concepto viene a nuestra mente de algo precioso? Entonces decimos, normalmente lo asociamos más con las mujeres. Qué preciosa, bonito. Eso estamos diciendo, qué precioso, qué bonito, qué hermoso. Pero en este sentido no está hablando de que la fe sea bonita, de que la fe sea guapa, de que la fe sea hermosa, sino está hablando del poder adquisitivo que tiene la fe. ¿Sabe usted cuál es el respaldo de toda moneda, de todas las naciones? ¿Cuál es el respaldo? El oro. Entonces depende de la cantidad de oro, es el respaldo o la devaluación de la moneda. Entonces
El respaldo de las monedas es el oro. Entonces aquí cuando habla de que la fe, vuestra fe más preciosa que el oro, no está hablando de algo bonito, de algo hermoso, sino está hablando de algo que tiene poder adquisitivo. De eso está hablando. Dice que nuestra fe, al hablar de precioso, está hablando de precio, que nuestra fe tiene más alto precio que el oro. Ahora, ¿por qué? Con el oro nosotros podemos comprar tantas cosas. Con el oro podemos comprar zapatos. Con el oro podemos comprar una casa. Con el oro podemos comprar muchas cosas. O a lo menos la cantidad de cosas para la que nos alcance el dinero. Algunos dicen, bueno, yo tengo la ilusión de comprar, pero no tengo dinero. Mientras que con la fe no solo puede comprar todas las cosas que compra nuestro dinero, sino con la fe, con la unidad monetaria del reino que se llama fe, puedo comprar las cosas que compra mi dinero, las cosas para las que no me alcanza el dinero, como los 2 peces y los 5 panes, que dijo no alcanza ni para nosotros, menos para los demás. Y también con nuestra fe podemos comprar las cosas que ni todo el oro del mundo puede comprar. Por ejemplo, un día yendo a la peluquería, yo normalmente no hago eso, pero había muchos turnos, había una revista y me llamó la atención. Había una supermodelo para ajuste en traje de baño. No sé ni qué estaba haciendo en traje de baño. Y el esposo estaba con un smoking, pero carísimo. Chaparrito, tenía 86 años, si no estoy mal, y la modelo tenía 23 años. Entonces, magnate millonario se casa con la supermodelo tal. Y yo me puse a pensar, qué ridículo. Y este viejito de veras creerá que la otra se casó porque es la 8ª maravilla del mundo. Era obvio que la mujer se había casado por los millones, no por el anciano. Luego pasó el tiempo y otro día voy y leo una revista. Habían pasado, pues no sé, creo que 6 meses o menos. Decía, magnate millonario muere, nueva supermodelo millonaria. Entonces, ¿sabe una cosa? Nuestro dinero nos puede alcanzar para comprar placer, pero nuestro dinero no puede comprar el amor auténtico. Con su dinero, con todo el dinero, si usted fuera un Bill Gates, usted puede comprar tantas cosas. Como los narcos pueden comprar placer, pero jamás el dinero podrá comprar el amor auténtico, el amor verdadero. Usted puede comprar con su dinero muchas cosas, pero ¿sabe qué fue lo que compró para nosotros? El amor de Dios, nuestra fe en Jesucristo. Porque ¿qué dice la Escritura? Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino por fe en Jesucristo. Nuestra fe, la moneda del reino que se llama fe, tuvo el poder adquisitivo para comprar algo que todo el dinero del mundo, Jesús lo dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganar el mundo y perder su alma? Nuestra fe tuvo la capacidad, tuvo el poder adquisitivo de poder comprar aquello que ni todo el dinero del mundo podía comprar, y es el amor de Dios para nuestra vida y automáticamente la salvación eterna de nuestra alma, porque está escrito en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea, fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve qué poder el que tiene? Sí, es cierto que la fe es más preciosa que el oro, tiene más poder que el oro. Por otro lado, ¿qué más podemos comprar con la fe? Con nuestro dinero podemos comprar medicina para recuperar nuestra salud, pero con la fe podemos comprar la vida cuando el médico dice es una enfermedad terminal. A mí me sucede algo. Yo era ateo. En el 2º año de la escuela primaria yo decidí ser ateo. Crecí siendo ateo. Cuando entré a la Universidad de San Carlos a estudiar mi carrera, entré siendo ateo.
Salí 1000 veces contento de ser ateo porque leí todas las doctrinas, leí Marx, Engels, Lenin, La Patria del Criollo, leí todas las teorías de la evolución que ya quedó desarmada. La teoría de Darwin, ya oficialmente el Discovery Channel la desarmó, no existía. Pero yo salí contento, dije, qué bien, y feliz de ser ateo. Pero yo sufrí un accidente terrible. Ahora estoy pidiendo a Dios que pues que perfeccione la obra de otro par de accidentes que sufrí por ahí, porque no creo, también el diablo a mí me ha querido matar, pero bueno, no le hago mucha propaganda al diablo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero cuando sufro ese accidente, me declaran lisiado para toda la vida y me mandan a consumir medicamento. Después de 2 años y medio empecé a tener lagunas mentales. Yo no creía en Dios, pero odiaba a los evangélicos. ¿Y saben por qué? Yo en la universidad me enseñaron el pensamiento de Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y le añadieron los sancarlistas: o la conservación de las muelas. Pero yo decía, es la paz, ¿no? Que nadie se meta conmigo, yo no me meto con nadie. Hasta que un día encontré a unas hermanitas evangelizando a mi mamá. Y cuando yo oigo la forma de evangelizarla, mire, solo en ese instante en que yo oí, ¿qué está pasando dentro de mi casa? Oigo, metieron como unas 3 o 4 veces a mi mamá al infierno y la volvieron a sacar solo para volverla a condenar. Usted se va a morir, es una sucia, es una vil pecadora. Para mí mi madre es mi madre, punto. Odia a los evangélicos como usted no tiene ni idea. Hubiera querido tener un aparato para exterminarlos en masa. Y crecí así. Y un día yo me convierto porque escuché audiblemente la voz de Dios. Pero sucedió algo. Yo tenía las secuelas de ese accidente. Dijeron que esto, mire, nunca lo iba a hacer. Lo hago, por eso es que tengo confianza en que Dios me va a sanar de lo otro. Pero esto dijeron que no, nunca lo iba a hacer. Entonces yo voy a un templo. Está un predicador, de hecho es de aquí de la capital, y empiezo a predicar. Tu situación es así, ya está, ya está. Y yo decía, ¿cómo sabrá este? Parecía que está hablando de mí. Y así, ya está. Dijo, ven al frente, porque yo le había recibido cuando oí la voz audible, pero no había hecho mi declaratoria pública de mi fe en Jesús. Ven al frente, pasa, recíbele como tu Señor y Salvador y te sana. Y yo decía, ahí va el chantaje. Ven al frente, recíbele y te sana. Y yo decía, ¿y por qué no me sana? En eso dijo, si no vas a pasar, Dios me dice que desde tu infancia, pa. Yo decía, ¿pero qué es esto? En tu infancia esto y lo otro y en tu alma. Y yo decía, está hablando de mí. Tercera, se pone a hablar en lengua, el lenguaje del reino. Yo decía, ¿qué idioma será ese? Yo había sido ateo. Y de repente hace así: si no vas a pasar, y detiene el dedo, lo sentí aquí. Allí en tu lugar recíbele como tu Señor y Salvador. Y le dijo, Dios me mostró un accidente, que sufriste un accidente, y esto son las consecuencias. Yo decía, Dios santo, ¿cómo sabe eso? De repente dijo, si no vas a pasar, porque dije, no paso. Y no pasé. Dije, no paso. Porque a mí me habían dicho que Yeye Ávila, eso lo oí, Yeye Ávila le daba 50 quetzales a la gente para que llegara con muletas y 100 para que llegara en silla de ruedas. Entonces mi papá dijo, esos son hipócritas. Y yo sí me las creí. Dije, esos evangélicos son hipócritas. Pero cuando Dios me permitió orar por una mujer que estaba en silla de ruedas y se levantó, yo dije, a mí no me dieron los 100 quetzales. Ojo a esto. Entonces resulta que cuando estoy ahí dice, en tu lugar recíbele y sé sano. Y algo sucedió. Y yo hago esto. Pues aquí en mi lugar, así, aquí en mi lugar, lo recibo. Pero me puse a pensar, ¿qué será recibir a Jesús? Entonces, bueno, yo no sé qué quiere decir él, pero entonces lo que quiera decir él, yo lo hago, yo lo recibo. Y recibo mi sanidad. El dolor era impactante. Después termina el predicador diciendo esto: vete a casa, estás sano,
No le creas a la enfermedad, créele a Dios. No le creas a los síntomas, créele a Dios. No le creas al dolor, créele a Dios. No le creas al diablo, créele a Dios. Y esa noche me agarraba de las paredes para poder llegar a mi casa. Tardé hora y media en llegar. Mi madre estaba cabeceando con la mano empuñada y un vaso de agua. Tenía las 7 pastillas de esa noche. Y cuando entro, mi madre despierta. Y yo oigo: no le creas a los síntomas, no le creas al dolor, no le creas al diablo, créele a Dios, tú estás sano. Y yo recibí un rema, porque tampoco le digo a la gente: vaya a tirar sus pastillas. Y le digo a mi madre, se despierta: sus pastillas, agarro esto y me las guardo. Me tomo el agua. Al día siguiente yo no podía moverme. Era un dolor impactante. Mis 2 hermanos tuvieron que ayudarme a sentarme. Voy para trabajar, media jornada de trabajo. Llego a la iglesia, el dolor era peor. Y el predicador terminaba su participación en la campaña y dijo: Dios me muestra esto, Dios me muestra esto, y vengan al frente. De repente dice: todos aquellos que aún tienen síntomas, pasen al frente. Empecé a ver cómo la gente pasó. Varones adultos pasaron llorando. Y yo decía: qué ridículo, van llorando. Y en eso me dijo: pasa al frente. Y yo solo me quedaba viendo a la gente. Y yo dije: yo no voy a pasar. De repente veo un hombre grandote que pasó llorando. Y cuando estaban al frente, fue la primera vez que oré por alguien. Yo hice esto otra vez así y le dije: Señor. Por supuesto que Dios me perdonó, porque pues, ¿qué sabía yo del cristianismo? Y le digo: Señor, mira toda esa gente que pasó. Si hicieron el ridículo de pasar al frente, por favor, no los defraudes, sánalos. Porque tú sabes que yo, mejor que todos ellos, sé lo que es sufrir del dolor. Le digo: por favor, hazlo. Cuando en eso viene la voz de Dios y me dice: ¿y tú qué? 30 había dicho el predicador, oró por mí desde el púlpito. 31 de diciembre me dice Dios: ¿y tú qué? Entonces yo le digo: yo no te pido que me sanes. Dice así: yo te doy gracias porque ayer a esta hora tú me sanaste a mí. Y en eso oigo esto y siento, y oigo la voz del diablo. Me dijo: hoy sí, con otra palabra, te fretaste, vas a caer al suelo, te van a levantar paralítico, tu madre que se está recuperando de un derrame facial va a morir. Y yo parado, y en eso oigo otra vez la voz de Dios que me dice: no temas, estás sano. Ahora estaba en la encrucijada, ¿a quién creerle? Alguien que me decía que estaba sano con todos los síntomas puestos, o alguien que me estaba dándole la razón a lo que mi cuerpo sentía. En eso dije: le creo a Dios. Hice como que boté algo para poder agacharme, y en el momento en que me agacho, se terminó el dolor y quedé totalmente sano. Entonces yo le pregunto a la gente: ¿cuándo sané? ¿Sané el 31 o sané el 30 o sané el 31? ¿Cuándo cree usted que sané? El 30, cuando el predicador dijo que no le creas y ves, estás sano. Y yo casi no llegaba a mi casa. El 31 yo no me pude levantar solo. ¿Cuándo sané? ¿El 30 o el 31? ¿Cuándo? ¿El 30 o el 31? El 31 yo no tenía ningún dolor. El 30 me estaba muriendo. ¿Cuándo sané? ¿El 30 o el 31? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Levanten la mano todos los que piensan que yo sané el 31. Bueno, levanten la mano los que piensan que yo sané el 30. ¿Y los demás? Siempre hay gente que está a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. ¿Sabe cuándo yo sané? Yo sané el 30. ¿Sabe por qué? Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso le quiero predicar eso esta mañana. Oiga,
La moneda del reino tiene un poder adquisitivo tan grande que con esa moneda podemos comprar todas las cosas que nuestro dinero puede comprar. Podemos comprar las cosas para la que no nos alcanza nuestro dinero, y podemos comprar las cosas que ni todo el dinero del mundo puede comprar: el amor, la salvación, los milagros, la liberación, etcétera. La moneda del reino. Pero para que una moneda, ¿alguien tiene una moneda? Que me la preste. Que no vaya a tener la cara del apóstol Jorge Mario, sino va a decir: da Jorge Mario lo que es de Jorge Mario. Mire pues, esta es una moneda de Aquetzal. Aquí está el dibujo de la firma de la paz, una paloma. Aquí atrás está el escudo. Entonces, ojo, cuando yo sufro un segundo accidente y luego otro tercer accidente, que es del que estoy creyendo que Dios va a obrar, y de todas maneras le dije: y Señor, y si a ti no se te ocurre, yo sé que puedes, pero si no se te ocurre, de todas maneras yo voy a seguir predicando. Sus ojos. Entonces Dios vino a decirme algo, porque no falta gente que lo acuse a uno. Un día: mire usted, ya examinó su corazón, no sé que tenga pecados ocultos. No crea que solo a Job le pasó eso. Cuando vinieron sus 3 amigos y dice que eran amigos, ¿qué tal si hubieran sido enemigos? Y no dice: mire, ¿y no será que está enchamucado? Pues yo, porque yo pasé por todo, pasé por el equipo de liberación, pasado por todo. Y entonces un día frustrado le decía: Dios, ¿qué pasó? Entonces Dios me decía: te voy a enseñar algo que no han enseñado. Bueno, a lo menos a mí no me lo habían enseñado. Apareció en la década de los 70 y 80, especialmente en los Estados Unidos, una serie de predicadores de la superfe. Y decían: cuento 3 y te levantas, le decían al paralítico. Y los predicadores de la superfe. Y yo fui enseñado en esa doctrina. Imagínense, pasaban 5 paralíticos y el predicador decía: Dios a mí me usa para levantar paralíticos. Cuento 3 y te levantas. 1, 2, 3, levántate. ¡Fum! Imaginemos, 3 paralíticos se levantaban, 2 quedaban en silla de ruedas. Y entonces el predicador decía: miren, gloria a Dios. Y los paralíticos felices de la vida. Pero habían 2, o 1, o al revés: 2 se paraban, 3 se quedaban en silla de ruedas, como usted quiera. El orden de los factores no altera el producto. Ojo a esto. Entonces decía: levántate, voy a volver, cree, voy a volver a orar por ti, cree y te levantas. Y a la 1, a las 2 y a las 3, levántate. Paralítico. Otra vez, a la 1, a las 2, levántate. Paralítico. Entonces, ¿qué decían esos predicadores? No, tú no tienes fe, porque viste, los otros sí se levantaron. Entonces Dios me decía: ¿cómo quieres que se regrese a casa ese paralítico? ¿Cómo creen ustedes que se regresaría a casa? Él decía: sí, el predicador tenía el poder de Dios para levantar paralíticos. Frente a mis ojos se levantaron mis otros colegas y yo no me levanté. Así es de que, por mi culpa y por mi gran culpa. ¿Cómo se iba el paralítico a su casa? Paralítico, con la diferencia de que ahora llevaba un gran sentimiento de culpa, de que por no haber tenido la fe que tuvieron los demás, él continúa así. ¿Cuántos predicadores hemos cometido ese pecado de decirle a la gente: yo oré con fe? Usted es el problema, usted fue el que no. Si no recibió fue porque usted no creyó. ¿Y cómo mandamos a la gente a su casa? Con el mismo problema físico y con otro problema terrible en su corazón, por mi culpa. Entonces me decía Dios: existe la fe instantánea, pero la fe es la moneda del reino, y toda moneda, para que sea válida, debe tener 2 caras. No que la fe sea hipócrita, porque algunos dicen: este es de 2 caras. No estamos hablando de eso. ¿Qué pasaría si yo agarro una lima y lijo hasta quedar borrada una de las figuras de la moneda? ¿Qué pasa si voy a la tienda? ¿Me la reciben? ¿Por qué? ¿Por qué no?
porque perdió su valor. Entonces Dios me dijo, la moneda del reino que se llama fe necesita dos caras para que tenga valor. El asunto fue que te enseñaron una sola cara, la fe instantánea. Pero la moneda del reino tiene dos caras. Y me dijo, y la fe está más asociada con la cara que tiene que ver con esperar que con la cara que recibe instantáneamente. No sé si me expliqué con eso. Y me dice, ve a Hebreos 11:6. Si usted lee todo Hebreos, me gustaría que lea Hebreos, pero el concepto, leamos el concepto. Dice 11:1, fe es la certeza. ¿Qué es certeza? Seguridad de lo que se espera. Si lo estoy esperando es porque no lo tengo ahora. La convicción, ¿qué es convicción? El pleno convencimiento. Dice, la convicción de lo que no se ve. Entonces me dice Dios, la moneda del reino que se llama fe tiene dos caras, para que tenga poder adquisitivo, para que valga. Una cara de la moneda de la fe es la fe instantánea. Pero si no recibe instantáneamente el milagro, es donde tiene que ser puesta a prueba la fe para poder esperar en aquel de quien la Biblia dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De aquel en que Malaquías dijo, porque yo Jehová no cambio. De aquel en que el Nuevo Testamento dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra nunca dejará de ser. No pasará un punto, una tilde sin que se haya cumplido todo lo que yo os he dicho. Entonces la fe necesita las dos caras. Funciona si funciona. Por ejemplo, en el capítulo 5, si no estoy mal, de Marcos, donde la mujer del flujo de sangre, dice que llega un principal, un hombre importante, un príncipe de los principales de los judíos, y viene, oye que Jesús había llegado, y viene y le dice, Señor, mi hija está grave, por favor desciende para que pongas tu mano sobre ella y sea sana, por favor hazlo. Y Jesús dijo, de acuerdo, yo iré. Y empezaron a descender, pero había un gentío tal, una multitud. Era como, eso me recuerda como cuando en Quetzaltenango la feria el 15 de septiembre se celebraba en la plazuela a Minerva frente a la Universidad de San Carlos. Porque ahí era tanta la gente que usted se metía al mar de gente y se lo llevaban para donde fuera la multitud. Y así era, había una gran multitud. Jesús, por más que quería caminar rápido o por más que el principal abría paso, era una multitud la que había. Aquel hombre subió porque tenía fe y estaba esperando que Jesús descendiera. Pero en medio de ese cuadro aparece una mujer con flujo de sangre. Tenía 12 años de tener sangrado de día y de noche, todos los días. Multiplique 12 por 365 días. ¿Cuántos años? ¿En qué condición la mujer se encontraba? Era una mujer anémica totalmente. Era una mujer que probablemente era la última fuerza que estaba utilizando para recibir un milagro, porque ya no había más vida. La mujer vino por detrás entre la multitud. ¿Por qué? Porque no podía venir por delante. ¿Por qué? Uno, porque era mujer, y dos, especialmente porque tenía flujo de sangre, y la mujer con flujo de sangre era considerada inmunda. Entonces vino por detrás entre la multitud y decía, si tocara el borde de su manto seré sana. Ella no tenía el chance de venir delante y decir como el principal, oh Señor, puedes hacerme un milagro. Ella no podía hacer eso. Y decía, si toco el borde de su manto yo seré sana. Y en el instante en que tocó el borde del manto de Jesús, fue sana. Eso es fe. Y la fe le funcionó instantáneamente. ¿Sí o no? Pero mire la otra cara de la moneda, está mismo ahí. El principal, y después le toca el borde de su manto. Y sabe usted, y con todo respeto de las mujeres, porque mi esposa es mujer, mi hija es mujer, mi mamá es mujer,
Pero ¿sabe usted que se hizo un estudio clínico, médico, psiquiátrico y psicológico? Y se comprobó que las mujeres tienen la facultad de hablar, a lo menos así me lo dieron a mí el doctor Tarragó, que era cristiano, que falleció, él nos dio ese estudio. Que las mujeres tienen la facultad de emitir palabras por día entre 50 y 55 mil palabras por día. Eso lo recibí del doctor Tarragó, algo así. Y sabe que los varones tenemos la facultad de emitir palabras por día entre 25 mil y 30 mil. Ahora usted se imagina la mujer que se casó con un vendedor. Obvio, cuando ese llega a su casa ya no quiere hablar. Y la mujer no ha disparado ni un cartucho todavía. Es parte, lo podemos comprobar. ¿Sabe usted? Ponga a un niño y a una niña de la misma edad. Dele a un niño un carrito. No habla, solo gime. Run, run, pipí, run, run, pipí. Dele a una muñeca a una niña. Mi amor, mi vida. Es así, es así. Por eso es que Dios quiere que las mujeres, una de las cosas que a mí me gusta dar son seminarios matrimoniales. Por eso es que dice en la Biblia que la mujer es ayuda idónea y del hebreo es rodear, cubrir. Entonces las mujeres, ¿para qué se van a estar peleando con sus maridos? Porque los otros parecen mudos. Mejor gaste sus palabras rodeando, intercediendo por sus maridos, librándolos del mal, y cuando llegue su marido empatan. Pero volvamos a la fe. Ustedes me distraen, volvamos a la fe. Ojo a esto. Entonces, vea el caso. Como las mujeres hablan mucho, con su rara excepción. Por eso alguien dijo que seguramente que Dios tiene un lugar especial fuera del cielo para las mujeres. Dice, y yo le pregunté, ¿y por qué? Porque fíjese que dice que va a haber, ¿cuánto de silencio? Va a haber, no sé cuánto de silencio, entonces no van a haber mujeres. Ojo a esto. Pero ahora imagínense la mujer con su naturaleza de mujer. Si toco el borde, porque mire, venía hablando, si toco el borde, si toco el borde, si toco el borde. Por supuesto, también la confesión ayuda a tu milagro. Hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Para qué? Pues para que sean. Entonces, si toco, y sacan, toco, y tocó, y fue sana. Usted se imagina, póngase en el lugar del principal de la sinagoga, y Jesús se para y dice: Jesús, ¿quién me ha tocado? Y viendo a la multitud, ¿quién me ha tocado? ¿Cómo cree que estaba el principal? Maestro, ¿qué importa? Apúrate, y mi hija, vamos, el Señor. Y Jesús, no, es que alguien me tocó. No, pero entonces tiene que llegar San Pedro y le dice: maestro, le voy a parafrasear la Biblia, ¿qué te pasa? En lugar de estar preguntando quién me tocó, deberías preguntar quién no te ha tocado. Aquí todo mundo te toca y tú todavía preguntas quién me ha tocado. La multitud apriétale. Y Jesús: alguien me tocó porque poder salió de mí. Póngase en el lugar del centurión o del principal de la sinagoga. Y entonces la mujer, temblando y sabiendo lo que había pasado en ella, se pasa adelante. Y la mujer, no crea usted que en 5 minutos le dijo todo, porque quedó registrado que había gastado mucho en manos de muchos médicos. O sea, la mujer le cuenta todo su historial. Si no, ¿cómo cree usted que quedó ahí? ¿Me estoy explicando? La mujer le ha de haber dicho: es que mira, maestro, perdona, fíjate que yo te toqué, pero ¿sabes por qué vine por detrás entre la multitud? ¿Por qué? Y el otro: ¿por qué, mujer? Porque yo tenía flujo de sangre, y tú sabes lo que dice la ley de Moisés, ¿verdad? Sí, hija, yo sé lo que dice, que yo era inmunda. Entonces, ¿y sabes por qué? Porque también soy mujer, y ustedes, los varones judíos, como que son muy machistas. Tienes razón, mujer. ¿Y qué pasó? Pues fíjate que sácatelas, que aparecí con flujo de sangre.
sangre. Y bueno, yo pensé que nada más eran unos días, pero sabes una cosa, ni me imaginaba yo que un mes, 2 meses, y así pasé todo el año. Y viene el segundo año, y viene el tercer año, y el cuarto, y aquí, y el otro. Mi hija. Y sabes, y no creas, a mí me miras así pura mendiga, pero ni creas, yo era la de más plata aquí. Yo tenía mucho dinero, pero ¿sabes qué? Que lo gasté todo en manos de médico. Te voy a contar, fui donde está el médico. ¿Por qué cree que la Biblia dice eso? ¿O no lo ha leído la Biblia? Y ella dice, y al fin, fíjate. Entonces así dice, ¿cómo cree que estaba el papá de la muchacha? Entonces todavía Jesús le dice, mujer, tu fe te ha sanado. Al fin. ¿Cuánto tiempo? Pues va usted a averiguar cuánto tiempo fue eso. Y el otro, el principal. Entonces dice Jesús, vamos. Y entonces empiezan a caminar. Habían caminado poco cuando vienen mensajeros para decirle, hey, no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Entonces no le funcionó la fe a ese, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí le funcionó la fe a la mujer del flujo de sangre? ¿Sí o no? ¿No le funcionó la fe al otro? Porque por fe es que se arriesgó, era principal de la sinagoga y no le importó el que dirán de sus compañeros. Se arriesgó, subió, se hincó, Señor, por favor. Entonces, ¿que su fe no funcionó? Porque la noticia fue, ya no molestes al maestro, tu hija está muerta. ¿Cómo cree que se sintió? ¿Alguno de ustedes ha recibido la noticia de un familiar querido que muerto? Levante la mano. Un día recibo la noticia. Mi hermana segunda. Mi papá tuvo un matrimonio anterior y nacieron 3 hijas. La esposa no sé, se casó, se unió con otro varón. Mi papá crió a sus hijas. Por eso es que yo tengo sobrinos que nos llevamos 2 meses de diferencia nada más. Entonces viene y me llama a mi hermana, la segunda. Hermano, me dice, sí, hermana. Me dijo, ¿está sentado? Sí. Papá no vuelve a Sheila. Bueno, la noticia antes me llama mi hermana segunda y me dice, hermano, me dijo, sí, ¿estás con papá? No, le digo, estoy en mi trabajo. Me dijo, dile a papá, no sé cómo le vas a decir, dile a papá que nuestra hermana mayor está muerta. Y yo sentí que me habían desfundado el suelo. ¿Cómo decirle a mi papá? Viajamos a la capital. Le digo, papá, me avisaron que mi hermana está grave. Estaba en funerales, Reforma de la zona 9. Hijo, oremos. Papá, pero prepárese. Cuando entramos a la capital, le digo, papá, es muy probable que la encontremos muerta. Prepárese. Yo sabía que estaba en la funeraria. Cuando mi hermana me vuelve a llamar y me dice, papá no vuelve a hacer. ¿Qué pasó? Si quiere celebrar su último cumpleaños, ven a la capital. ¿Qué pasó? Papá tiene cáncer. ¿Cómo cree que recibió la noticia, Carlos? Tu hija ha muerto. Entonces, ¿de qué le sirvió la fe? Entonces Jesús le dice, le voy a leer 2 versiones de la Biblia. No temas, cree solamente. Pero como está mal la segunda versión, no temas, sigue creyendo. Ojo, la otra cara de la moneda. La moneda, la cara instantánea operó en la mujer del flujo de sangre, pero la otra cara de la moneda
tenía que funcionar no temas, sigue creyendo. Y el Espíritu de Dios me mandó a decirte a ti: no temas, sigue creyendo. Sigue creyendo. No temas, cree solamente. Digo, no temas, sigue creyendo. Y yo le aseguro que se acabó la presa. Se acabó la angustia, se acabó el afán, se acabó la ansiedad, se acabó la preocupación. Aquel entendió que por mucho que el hombre se afane, no podía añadir un codo a su estatura. Entonces yo creo que le bajaron a la velocidad y ya caminaron platicando con Jesús. ¿Me está explicando? Y cuando llegan a la casa, ojo pues, cuando llegan a la casa, los primeros que salen a recibirles son la compañía de llorones a sueldo, los endechadores. Era un grupo de gente que lloraba, les pagaban, porque era algo especial. Entre más llorones habían, qué bueno estuvo ¿qué? Qué bueno estuvo el velorio. Y salen, ya tenían a la compañía de endechadores. Y cuando ven al papá venir, y todo ¡uah! Llorando. Y Jesús dijo: quítenme estos. ¿Dónde está la niña? Ahí está muerta. Jesús entra, le dice: también se me sale Judas, se me sale Tomás, solo quiero a Pedro, Jacobo y Juan aquí conmigo. Talita cumi, a ti te digo, muchacha, levántate. Y resucitó. Sí le funcionó la otra cara de la moneda a aquel hombre. A ti también te va a funcionar. Porque Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra nunca dejará de ser. Sí te va a funcionar aunque tengas que esperar. Porque de hecho esa cara de la moneda está asociada con esperar. Porque la fe dice: fe es la certeza de lo que se espera. Si lo estoy esperando es porque no lo tengo instantáneamente. La convicción de lo que no se ve. Estoy seguro que aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque no lo toque, va a venir, porque Él no falla. ¿Me está explicando? Y entonces el Señor me dijo algo: y dile a mi pueblo que la gloria postrera siempre es mayor que la primera. Y le dije: ¿Cómo es eso? Y me dijo: sí, cuando pongo la fe de la gente en stand-by, es porque lo que voy a hacer es más grande de lo que me han pedido. Y le dije: ¿cómo? Y me dijo: te lo demuestro. Muchos casos fueron instantáneos. ¿Sí o no? Ojo pues, este caso, a la postre, el de esta muchacha que le digo, fue un caso intermedio. Ahora vea este caso. Me dijo: dile a mi pueblo que tenga fe en las dos caras de la unidad del reino. Porque si no lo reciben instantáneamente, de que lo van a recibir, lo van a recibir. Y cuando hayan esperado, yo voy a bendecir su espera. Ahora, por supuesto que no por eso. ¿Sabes qué, Señor? Todo lo que te he pedido, reténlo para que... No somos masoquistas. ¿Me estoy explicando? Pero cuando Dios nos pone a esperar, ¿qué podemos hacer? ¿Me estoy explicando? Una cosa es que te diga: aquí está tu bendición, tómala. No, mejor me voy a esperar para que sea más grande. No, si ya te la puso, tómala. Pero otra cosa es que cuando tú quieres tomar la bendición y no está. Y cuando no está, y pasa un día, pasa 2 días, pasa una semana, pasan años, no te preocupes, la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces me dice Dios: demuéstralo así. Cuando llega otro principal de la sinagoga, Jairo. Entonces hubieron varios principales, pero cuando llega otro principal de la sinagoga, le dice: Señor, mi hija está grave. Voy a parafrasear. De hecho, no sé si ahora que estoy hablando contigo todavía está viva, o tal vez está muerta ahora. Entonces Jesús le dice: no temas, regresa a tu casa, encontrarás sana a tu hija. Y cuando aquel regresó a casa,
¿Ha leído la historia? Cuando aquel regresa a casa, salen no endechadores, porque ahí fue librada al filo de la muerte. Y sale uno a decirle: tu hija está sana, tu hija vive. Y aquel, en lugar de ir, quiero comprobar dónde está, dijo, saca su reloj, bueno, era de arena, y saca su reloj y dice: ¿a qué hora sucedió el milagro? En lugar de ir a, ¿qué haría usted si su hija está grave y de repente le dan una palabra? Eran 40 kilómetros de donde estaba, para Capernaum, 40 kilómetros, tuvo que caminar. Y dice: ve, tu hija, vas a encontrar sana a tu hija. Ahora ojo. Y cuando llega dice: tu hija vive. Y aquel dice: hubiera podido decir, si hubiera sido uno de nosotros, hasta no ver, no creer. Pero él dijo: ¿a qué hora sucedió el milagro? Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y entendió que ayer a las 7 era la hora en que Jesús le dijo: tu hija vive. ¿Fue glorioso ese milagro o no? Sí. Fue instantáneo. ¿Sí o no? Fue instantáneo. Pero ojo al otro milagro. Capítulo 11, Evangelio según San Juan. Amaba a Jesús. Voy a tratar de unir algunos versos para darle sentido a la historia, no leerlos literal. Dice la escritura, San Juan capítulo 11: amaba a Jesús a Marta, María y Lázaro. Y dice: Lázaro estaba enfermo. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: he aquí que el que amas está enfermo, ven pronto para sanarle. Pero Jesús, me gustaría que viera el mapa. Jesús estaba al otro lado del Jordán. Y cuando llegan los mensajeros, ojo, pues hay que tener cuidado cómo nos comunicamos con Dios, porque nuestros chantajes no funcionan. No funcionan los chantajes. Dice, cuando llegan los mensajeros, yo me imagino: ¿conoces a Marta? Claro, me sirve. ¿Conoces a María? Claro, me adora. Alabanza, adoración, el perfume. ¿Conoces a Lázaro? Claro, diezma y ofrenda. Pues he aquí que el que amas, como quien dice, si de veras lo amas, está grave. La idea es: vamos a ver si lo amas o solo te aprovechaste del servicio de Marta, solo te aprovechaste de la adoración de María, del perfume, o solo te aprovechaste de los diezmos y las ofrendas de Lázaro. Pero Jesús no se mueve por nuestro chantaje. Y Jesús dijo: me voy a quedar 2 días más aquí. Usted dice: 2 días. Sí, 2 días iba a quedar ahí. Agréguenle los días de camino para ir a la aldea Betania. No crea que le dejaron los asnos o los caballos. Aquí te los recomendaba. Esos se los llevaron de vuelta. ¿Me estoy explicando? Lo cierto es que Marta oye, Marta y María, resiste, hermano, resiste, hermano. De repente llegan los mensajeros, llegan niños de la aldea: ya vienen, doña Marta, ya vienen. Y sale y dice: ¿y Jesús? No quiso venir. Le dijiste que soy Marta, soy la que le sirve, ¿sí? ¿Y qué dijo? Que se va a quedar 2 días más allá. Le dijiste que es María, la del perfume, ¿sí? ¿Y qué dijo? Que se va a quedar 2 días más allá. Le dijiste que es Lázaro, el que mandó a ampliar la casa, el que da para que él coma, y sí que comen. Sí, ¿y qué dijo? Que se va a quedar 2 días más allá. La otra cara de la moneda. Entonces, bueno, ¿qué otra les quedaba? Y Jesús al otro lado. Fallece Lázaro, lo entierran, 4 días de estar enterrado más 1 de muerto, 12. Pues no, los judíos no velaban las 24 horas de muerto, 4 fijos, 4 de estar enterrado. Aparece Jesús: doña Marta, ahora sí viene. Marta va a la entrada de la ciudad y aparece Jesús: Shalom. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, tú tienes la culpa. ¿Cuántas veces culpamos a Dios de nuestra impaciencia? Y Jesús le dice: Marta,
tu hermano resucitará. Ojo. Y ella dice, no, yo sé que va a resucitar en la resurrección de los muertos, en el día posterior. También yo somos judíos. Y Jesús le dijo, no, Marta, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ojo pues, ¿crees esto? Y dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios. Pero eso no le funcionaba para que resucitara el muerto. ¿Cuántos creen en Jesús? Qué bueno. Eso les garantiza la salvación eterna, pero no les garantiza la vida en abundancia en la tierra. ¿Me estoy explicando? Creer en Jesús es lo más fácil que existe. Creerle a Él es lo más difícil lo que nos pasa. Una cosa es creer en Él y otra es creerle a Él. Entonces Él dice, ¿crees esto? Jesús le estaba diciendo, ¿crees que soy Jesús? Jesús ya sabía que la otra lo reconoció. Le estaba diciendo, ¿crees que yo puedo resucitarlo? No estaba diciendo, ¿qué crees que soy yo? No, crees en lo que yo puedo. Entonces le dijo, tu hermano resucitó. No, yo sé. Entonces Jesús dijo, ¿dónde le pusiste? Imagínense a Marta, pues en el cementerio, ni modo que dónde. Llévame al cementerio. Qué paciencia la que Jesús tiene que tener con nosotros. Porque usted se burla de Marta, pero si le tomamos a usted la película. Ojo esto. Llévame al cementerio. Y van para el cementerio. Una piedra puesta. ¿Qué representa la piedra? La dureza del corazón ante la oferta de un milagro para quien no hay nada imposible. Quita la piedra. Va Marta otra vez. Señor, yede ya. Es de 4 días que se murió. Claro que yede. Yo ya prediqué en el velorio de un muerto de 4 días. Ha sido la predicación más chiquita que he dado en toda mi vida. Lo asesinaron aquí en la capital. Y la hermana que vive en Quetzaltenango, él se alejó del Señor. Él fue pastor de jóvenes. Se vino a la capital. Él tenía una empresa aquí. La luz estaba puesta. Los vecinos dijeron, ya está don fulano. Al otro dijeron, no se fue don fulano. Al otro, el domingo, eso fue viernes, el domingo empezaron a sentir una pestilencia. Entonces llegan el MP, la policía, los bomberos. Tenía un balazo, lo ejecutaron. Y el día lunes lo trasladan a Shela. Y cuando yo llego a la funeraria, todos afuera, en la calle. Y yo digo, y cuando entré, qué hedor. O sea, un hedor, pero terrible. A mí ese hedor me quedó por semanas. Y entro y cuando vieron los de la funeraria, porque yo ya era muy popular en la funeraria, era el único que llegaba a predicar. Cuando ya los de la funeraria, ya vino el pastor. Y Ricky sacan el ataúd, me ponen el púlpito a la par. Y los más valientes eran la familia de ellos. Se sentaron en la última fila y todas las sillas vacías. Yo predicando, pero claro que Yede ya es de 4 días. Y le dice Jesús, no te he dicho que si crees. Yo no te estaba diciendo que creyeras en mí, sino que me creyeras a mí. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lázaro, resucita y ven fuera. Y el que había muerto salió, resucitó. Esa es la fe que espera. Si Jesús hubiese llegado cuando estaba enfermo, hubiera sido un gran milagro, ¿sí o no? Pero ahora que Jesús llegó y tenía 5 días de muerto, su carne, literal, toda su carne estaba putrefacta. Lo primero que se desintegraron fueron sus órganos blandos. Estaba muerto. Significa que entonces Jesús no fue un simple resucita. Jesús tuvo que reconstruirle o ponerle un hígado nuevo, un páncreas nuevo, un nuevo corazón, nuevos riñones, nuevos pulmones, nueva piel, porque para Él no hay nada imposible. Y si tú has esperado y esperado y esperado, lo que Dios va a hacer por ti va a ser más grande de lo que hubiera hecho el día en que se lo pediste.
Para eso sirve la unidad monetaria llamada fe. Tú puedes seguir. Les cuento una cosa. Conmigo Dios ha hecho milagros financieros. Siento contar esto. A mi padre y mi hermana, que ella sí tiene mucha plata, siempre ha tenido mucha plata, lo hospitalizan en el Bella Aurora. No sé ahora cómo está, pero en ese entonces era el más caro que había, o a lo menos uno de los dos más caros. Cuando mi padre fallece, entonces mi hermana dice: muy bien, hermano, 3 partes la deuda. Vos, tu hermano y yo. Y yo estaba endeudado. Justo estaba endeudado. Y estaba recién ingresado al ministerio. En mi trabajo secular yo ganaba un promedio de 5,000 quetzales mensuales. En 2 meses saqué 7,000. Y cuando lo dejo todo para venir a servir al Señor al ministerio, a mí me pagaban un salario de 300 quetzales mensuales. Y yo pagaba 450 de renta de casa. No me salía ni para la renta. Pero por amor a Dios, de lo único que me arrepiento es de haber sacrificado a mi familia. Y ahí vuelvo a repetir la historia. Y entonces fue terrible. Y esa deuda de ese tamaño. Entonces me endeudé. Debía cerca de 22,000 quetzales para pagar ya. Y yo ya en el ministerio. Llegó un telegrama: preséntese con tal abogado para negociar tal deuda. Otro: preséntese con otro para otra deuda. Y me estaba consumiendo. Aparece una hermana que Dios la usa en lo profético. Y me dice esa hermana: pastor, va a venir una persona que Dios va a enviar, que le va a cancelar la deuda. Aguante, pastor. Una semana. Ya apareció esa persona. No, hermana, y ahora me urge más que la semana pasada. A la otra semana: ya apareció, pastor. No, no ha venido. Al mes: ya no. 2 meses: ya tampoco. Ya, y la deuda: ya, y no. Ya. Entonces un día salgo al patio de mi casa. Digo: Dios, ayúdame. Ayúdame. Ya, mira, estoy de puntillas. Ayúdame. No. Hice mi carta de renuncia a mi apóstol, al que era mi pastor en esa ocasión, y me iba a entregar a las autoridades. Por mi culpa el nombre del Señor no iba a ser blasfemado. Meto la carta y voy para la iglesia. Aparece una persona y yo lo había atendido en un problema de administración, en una deliberación. 2 veces lo había visto y no volví a verlo. Aparece en un Toyota 120Y, no sé cuántos saben cómo era eso. Estaba todo descascarado. Ya no se sabía cuál era el color del carro. Y me lo atravesó y se baja y dice: pastor, ¿cómo está? Yo dije: si supiera lo que llevo aquí. Que Dios lo bendiga. ¿Tiene un momentito? Sí. ¿A qué hora entra a trabajar? 8:30. ¿Será que puede llegar como a las 9:10, 9:15? Y yo pensé: si supiera que ya no voy a llegar a trabajar, solo voy a llegar a dejar mi carta de renuncia. Sí, súbase a mi carro. Y sube. Cuidado con el alambre. Hubiera visto cómo estaba, de verdad. Cuidado con el alambre. Y yo: bajamos a donde ahora está McDonald's, en el Parque Central. Era el Banco Agrícola Mercantil. Fuimos los primeros. Tuvimos que esperar, de hecho, un par de minutos. Entramos. Se presenta a la ventanilla, habla con la señorita, saca un documento, me señala a mí. Y yo dije: qué raro, él me va a dar dinero a mí. Ojo, pues, ¿cómo piensa uno? Si tuviera tanto dinero, ya tendría un mejor carro. Y no ese carro que tiene. Digo, luego, ¿cuánto me podrá dar? 100 quetzales. No me sirven para nada. Yo hoy me entrego a las autoridades. Pero las apariencias engañan. Me va a dar 1,000. No me sirve. Pero ¿y si me da 5,000? ¿De qué me sirve? O sea, no me servía, realmente no me servía. Digo: no me sirve. Entonces baja y se despide. Dios lo bendiga, hermano.
ahí le van a dar algo. Entonces digo, entiendo que usted me va a dar dinero. Sí, algo así, algo así. Usted no me conoce. Bueno, usted es pastor. Sí, pero no conoce cómo soy. Puedo ser mafioso. No, me dijo, Dios sí lo conoce. ¿Qué le puedo hipotecar? No tengo nada por hipotecar. No le estoy pidiendo ninguna hipoteca. Entonces cuando ya iba a salir, le digo, oiga, sí, me dijo, ¿cómo se los pago? Y entonces hizo esto. Si me los quiere pagar, me dijo, págueselos a él sirviéndole. Y se fue. Me presento a la ventanilla. La señorita se queda viendo y dice 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 10,000, no me sirve. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. 5,000, no me sirve. 6,000, 7,000, 8,000, 9,000. Es que no me servían, o lo tenía todo, ¿no? 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000. Cuéntalos, me dijo. Ahí sí dije, me recontra sirve. Salí a pagar las deudas y sigo en el ministerio. Dios hace milagros. Y Dios me bendijo con un tema. Por ese milagro, sabes, Dios tiene peces en el mar que te van a entregar el dinero. Pero tú tienes que aprender el misterio del primer pez que pesques. El primer pez que pesques es tu primicia, no te la comas. Tal vez haya gracia en los ojos de Dios y del apóstol Jorge Mario. Me vuelve a invitar otra vez y les voy a predicar sobre el primer pez que pesques. Ojo a esto. Y por eso estoy en el ministerio. Y puedo poner la cara en alto. Y puedo decir que rico es no tener cola que le pisen. Dios no te va a fallar. Hay 3 niveles de fe. No sé en cuál estás. La fe pasiva. Ejemplo, estanque de Bethesda. Venía el ángel, removía las aguas. Y el primero, ¿sabe cuál era lo más ridículo? Que el primero que miraba al ángel era el paralítico, porque todo el tiempo estaba así por arriba. Y cuando el paralítico decía, ahí viene, el ciego decía, ¿quién viene? El ángel. ¡Fu! 38 años. Ese es el único inconveniente de la fe pasiva. Ese es porque es la fe que es, hay una fe, 3 niveles de fe. La fe pasiva. El único inconveniente de la fe pasiva es que tú retrasas tu milagro, no es Dios. Aparece, pero como es fe, entonces Dios tiene que hacer algo. Entonces aparece Jesús y le dice 38 años. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué piensa usted? ¿Quería o no quería que él? 38 años ahí, sí quería. 38 años sí tenía fe, porque fe es la certeza de lo que se espera. O sea, si tu fe es pasiva, sé super archimega hiper paciente, porque de todas maneras Dios te lo va a dar. Y dice, ¿quieres ser sano? Qué ridículo. ¿Quieres ser sano? Y el otro dice, no tengo quien me meta cuando yo voy. Ahora, ¿cómo iría? Otro se mete. Levántate, toma tu leche y vete a tu casa. Y el otro se levantó, pero no vaya a cometer usted el error de un pastor. Eso sí fue cierto, yo lo oí. Entonces ahí le dice Dios al paralítico, levántate, toma tu leche y vete a tu casa. Digo, entonces era desnutrido, no era paralítico. Lecho, no es leche. Levántate, toma tu leche, vete a casa. Y se levantó. Es una fe pasiva, pero tienes que ser muy paciente. Hay otra fe que es reactiva. Dijo, ¿quién pecó para que este naciera ciego? Él o sus padres. Ni sus padres ni él, sino para que las obras del Hijo de Dios se manifiesten en él. Lo ve así, lo es, y lávate. Entonces reaccionó por la palabra y regresó bien. Pero la mejor fe es la fe proactiva. Santiago dice, tú dices, tienes fe,
Yo digo, tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mis obras, que es el resultado de mi fe. En otras palabras, hay una fe. La fe proactiva es la que hace que las cosas sucedan. Sea cual sea el nivel de fe, de todas maneras siempre la moneda tendrá dos caras. Y tú debes saber que las dos caras de la moneda te garantizan que tiene valor, que vale y que Dios no te va a fallar. Quiero dejar ahí, hay más que enseñar, pero dejémoslo ahí. Puedo pedirle a mi hija que cante un canto en lo que yo quiero invitar. Si usted quiere salir de su lugar y venir, venga. Si no, crea ahí donde está. Algunos no pasan porque uno les pide que pasen, y eso no va a ser ningún factor que vaya a bloquear su fe. Pónganse todos de pie. Quien quiera pasar, venga ya. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, un horizonte tan lejano que no crees escalar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. Sí, si te levantaste, levántate con En fe. Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así. Todo es posible, aun cuando el tiempo haya pasado, sigue siendo no des posible. lugar a duda, tan solo algo de fe. Aun cuando el diagnóstico Si dice puedes imposible, es posible. no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. Padre Dios, Que tú nos conoces a todos, nos has conocido y nos has examinado. Has entendido desde lejos nuestros pensamientos. Solo Él puede Y aún la palabra no está en nuestra boca y tú la sabes todo. para que puedas cruzar. Tú sabes cuál es la necesidad de cada uno de ellos por nombre, de cada matrimonio por nombre, de cada familia por nombre. Levántate con fe. Tú sabes, Señor, de qué cosas En Dios nosotros está tenemos necesidad antes que te pidamos. para hoy vencer. Y hoy venimos delante de ti porque ¿a quién iremos? Todo es posible. Si ¿A quién puedes iremos? creer, confiesa que es así. Aunque Si hubieran cosas o personas que no des lugar a solucionaran el problema, ya lo hubiéramos hecho, pero estamos aquí Si puedes creer, no porque solo importa el tú puedes milagro, hacer. Dios tiene el poder. Si nosotros pudiéramos solucionar cada circunstancia, ya lo hubiéramos hecho, pero estamos hoy delante de ti porque reconocemos que el único que puede hacerlo eres tú. Tú eres el único. Y venimos a ti porque tu palabra dice: ven, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y venimos delante de ti sabiendo que tu palabra dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para nuestro oportuno socorro. Hoy venimos para eso, creyendo
iglesia, para cada uno de los que aquí están. Este es el año en que tu palabra cobra vida, porque está escrito: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tiempo y bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas gentes o naciones, y no tendrás necesidad de pedir prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima y no debajo. Este es el año. Levanten sus manos como quien recibe algo. Precioso Espíritu Santo, tú eres el ejecutor de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Tu espada es la palabra misma de Dios. Pido que la palabra la hagas viva y eficaz en cada espíritu, en cada alma, en cada mente, en cada cuerpo, en cada matrimonio, en cada familia, en cada negocio, en cada empresa, en cada trabajo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, haz efectiva la palabra. Tu palabra dice que los que en Él esperan no seremos avergonzados. Nuestra fe nos ha hecho esperar. Gracias, porque no seremos avergonzados. En el nombre de Jesús. ¿Puedo poner manos? En el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo, hazlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, a cada uno por nombre, en el nombre de Jesús. Señor, que este año, Señor, sean bendecidos y sobreabundados con toda bendición, en el nombre de Jesús. Alza tus manos, iglesia. Dale gracias al Señor y dile: yo creo. Sí, Señor, creemos tu palabra. Tú me levantarás. Me levantarás. Yo creo.
manos, iglesia, y dale gracias al Señor. Padre, muchas gracias. Y como un día dijeron tus discípulos, Señor, aumentanos la fe, porque creemos, Señor, que tú darás todo lo que has prometido sobre tu pueblo. Mi Señor, muchas gracias. Extiendo mi mano, Señor, para bendecir la vida del apóstol Oscar, de su esposa, de su familia, de Jocelyn, la iglesia Cielos Abiertos, las iglesias, Señor, que cubre en Guatemala y en México, mi amigo y mi hermano Oscar. Padre, recompensa abundantemente, Señor, la solicitud y la diligencia de tu siervo. Y te ruego, mi Dios, que cada día que tú lo lleves de tu mano, Él sepa y Él entienda el propósito, y Él entienda y cumpla, Señor, su llamado. Sea bendecido, Señor, y prosperado en todo. Y que este año, Señor, igualmente, así como su iglesia tiene cielos abiertos, venga de ti, Señor, la bendición sobre él y sobre tu pueblo, Señor. Guarda su entrada y su salida, guarda su retorno, Señor, a Quetzaltenango. E igualmente, Señor, desde ya extendemos la invitación para que en cada oportunidad y en cada tiempo Él pueda visitarnos y estar con nosotros. Lo amamos, Señor, y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, igualmente oro por tu pueblo, principalmente por los que han hecho, Señor, esta declaración pública y han pasado al altar. Tú que pasaste a este altar, recibe ahí conforme a tu fe. Toma tu porción, iglesia. Aún lo que ha de venir instantáneamente, darás testimonio de lo que Dios ha hecho. Y los que por algún motivo tendrán que esperar, reciban paz, reciban fortaleza, reciban sabiduría y reciban la provisión, porque Dios les recompensará igualmente. Y a todo tu pueblo, Señor, que hemos recibido tu promesa, esperamos en fe y creemos, Señor, que tú harás un milagro en nuestras vidas también. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.